Ya me dijeron que era exagerado, que no podías cambiar tu vida en 20 minutos. Los milagros no suceden así, de un momento a otro. Pero quien piensa así, nunca ha comprendido el verdadero poder de la mente alineada con el corazón. No estoy aquí para convencerte de nada, solo para mostrar lo que sucede cuando alguien rompe con el viejo yo y accede a una nueva frecuencia de existencia. Porque cuando la conciencia cambia, el cuerpo sigue. La realidad se dobla. Lo que escucharás ahora no es una motivación barata, es una reprogramación profunda, es ciencia aplicada, es energía en movimiento. No necesito que nadie me crea, solo necesito que lo pruebes. Cada vez que cierro los ojos y me hundo en el silencio, lo siento. Siento que la chispa divina no está en algún lugar lejano, inalcanzable. Ella está aquí, está en mí. Yo soy esta fuerza creativa en forma humana. Y no lo digo como metáfora, ni como creencia. Lo digo porque lo viví en carne propia. Porque cada célula de mi cuerpo lleva esta conciencia, la misma que da forma al universo. Durante años, condicioné mi mente a buscar afuera lo que siempre había adentro. Pero llegó un momento en que ya no era posible negarlo. Cada vez que creaba una nueva realidad a partir de un estado elevado de conciencia, entendía: esto no es una coincidencia. Esto es poder en acción. Y ese poder soy yo. Le doy forma a lo invisible con lo que siento, con lo que pienso, con lo que vibro. En el laboratorio de mi propia vida estaba probando esta verdad. Si cambiaba mi estado interno, el externo empezaba a reaccionar como un espejo. Surgieron oportunidades, se produjeron buenos encuentros, se manifestaron curas. Me di cuenta que no se trata de luchar contra el mundo, se trata de alinear mi ser con lo que quiero ver. Fue entonces cuando todo empezó a tener sentido. La ciencia me dio la base para sustentar lo que mi corazón ya sabía. No es solo espiritualidad, es neurociencia, es física cuántica, es biología reorganizándose frente a nueva información vibratoria. Cada vez que asumí la identidad del creador en lugar de la de víctima, mi cuerpo respondió. Mis células escucharon. La realidad obedeció. No había forma de ignorarlo. Y cuando esa comprensión se arraigó, todo cambió. Dejé de perseguir, de forzar, de preguntar. Comencé a declarar, a encarnar, a ser. No importaba dónde estuviera. Lo que importaba era el estado al que accedía dentro de mí. Y es precisamente en este estado alterado de conciencia que descubrí uno de los momentos más poderosos para crear. Cuando la mente racional comienza a quedarse en silencio y el portal de la manifestación se abre suavemente entre el mundo de la vigilia y el sueño. Hay un momento, ahí entre la vigilia y el sueño, que se ha convertido en uno de mis mayores aliados. Es ese momento en el que el cuerpo comienza a relajarse profundamente y la mente racional pierde fuerza. En este espacio sutil encontré una brecha en el velo de la realidad. Es allí donde planto las semillas más potentes de mis intenciones. No hay resistencia ni juicio, solo conciencia pura, lista para dar forma al campo. Durante mucho tiempo, subestimé lo que pasaba antes de acostarme. Pero cuando me di cuenta de que ese era el intervalo en el que el subconsciente absorbía todo, con máxima sensibilidad, cambié por completo mi ritual nocturno. Dejé de acostarme cargando con los problemas del día. En cambio, comencé a llevar imágenes vívidas de la vida que ya había creado dentro de mí, incluso si aún no se había manifestado en el mundo exterior. No era solo visualizar, era vivir. Sentí que mi corazón se expandía como si ya hubiera sucedido. Respiraba como alguien que ya había ganado. Y dejo que mi cuerpo saboree cada emoción como si estuviera estrenando una nueva versión de mí mismo. No importaba si era una meta financiera, una conexión emocional o una transformación física. Me entregué a la experiencia emocional como alguien que ya lo había recibido todo. Este proceso nocturno se ha vuelto sagrado para mí. Apagué las luces exteriores y encendí la luz interior.
Entré en ese estado fronterizo entre el mundo material y el inmaterial, entre lo real y lo que está por volverse real. Allí el tiempo no importa, la lógica no existe. Solo se siente ahora, en el presente, la vibración de lo que está por venir, como si el futuro ya hubiera sido impreso en el campo cuántico. Y fue en ese mismo estado, en ese exacto punto de transición entre el día y el sueño, que comencé a experimentar el verdadero poder de la creación consciente. Porque más que soñar despierta, comencé a crear mientras dormía. Y en ese momento, comprendí que la imaginación no era solo un capricho de la mente, era la sustancia misma de la creación. Durante mucho tiempo, enseñaron que imaginar era jugar. Eso era cosa de niños. Esa fantasía no tiene valor práctico. Pero yo seguí el camino contrario. Descubrí que la imaginación es el mecanismo más poderoso que existe para transformar lo invisible en visible. Cuando imagino con emoción, no me lo invento. Estoy creando. Cada detalle que veo claramente en mi mente comienza a organizarse en el campo como una posibilidad concreta. Siempre digo, la realidad externa no es más que la proyección de nuestro mundo interno, y la imaginación es el pincel con el que la conciencia pinta el futuro. Cuando comencé a practicar esto en serio, todo cambió. Me vi caminando por un escenario, escuchando aplausos, oliendo el ambiente, la calidez de las luces. Y unos meses más tarde, esa escena imaginada se hizo real, exactamente como lo había sentido. No importa si a los de afuera les parece absurdo. El campo cuántico no responde a lo que otros creen posible. Él responde a lo que siento que es verdad. Entonces dejé de preocuparme por la lógica. Empecé a vivir, con intensidad emocional, cada escena que quería materializar. Creó con gran riqueza de detalles, con colores, sonidos, texturas. Y lo más importante, con emoción. Es esta emoción la que da vida a la imagen. No basta con visualizarse como alguien viendo una película cualquiera. Necesitas situarte en la escena, como protagonista, como si cada célula del cuerpo estuviera viviendo ese momento. Así es como reeduqué mi cerebro y reacondicioné mi cuerpo a nuevas realidades, incluso antes de tocarlas en el mundo físico. Y cada vez que hacía esto, mi cuerpo aprendía algo nuevo. Creó una nueva firma electromagnética. Y el universo respondió a esta nueva señal. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era solo una técnica, era un proceso de renacimiento constante. Pero para que esto realmente funcionara, necesitaba seguir un preciso paso a paso, casi como un ritual interno. Un proceso que, repetido con consciencia, me llevó directo al punto de manifestación, lo que me hizo abandonar el campo de las ideas y entrar en el ámbito de la manifestación real. Fue un proceso muy específico, un ritual interno, casi sagrado. Primero, necesitaba lograr el silencio, pero no se trataba solo de callarse, sino de acabar con la agitación mental. Entra al vacío, no nada, porque solo en la nada puede surgir todo. Fue en este espacio silencioso donde comencé a reconectarme con mi naturaleza creativa. Después, vino la parte más intensa, crear una escena cargada de emociones. No era una simple imagen, era un estado de ser. Necesitaba sentir, necesitaba que se me pusiera la piel de gallina, necesitaba hacer vibrar mi corazón como si ya estuviera sucediendo. A veces, pasaba unos minutos simplemente sintiendo la alegría, la paz, el amor, hasta que mi cuerpo creía que ya estaba ahí. En la tercera etapa, me sumergí en un estado de gracia, profunda gratitud. No esa gratitud genérica y automática. Fue el verdadero agradecimiento de quienes ya lo recibieron, de los que ya vivieron. Mentalmente dije, gracias por esto. Y sentí que mi cuerpo se iluminaba desde dentro. La gratitud es un lenguaje de confirmación, y el campo entiende esto como código directo. Él entiende, esto ya pasó. El cuarto paso fue dejarlo ir. Déjalo ir. Esto, para mí, fue lo más difícil, porque a la mente le encanta controlar. Pero cuando aprendí a confiar, todo cambió.
Solté mis ganas en el campo como quien suelta una cometa en el cielo. Y no siguió tirando de la línea. Me limité a observar en paz, con la certeza de que esto ya se estaba planeando en un plano invisible. Y luego entré en el estado de reposo, paz completa, la ausencia total de dudas. Un estado donde ya no hay preguntas, solo certezas. Y fue en este espacio de serena neutralidad donde surgieron las mayores manifestaciones de mi vida. Porque cuando la paz se establece, el milagro encuentra espacio para ocurrir. Y cuando esto se vuelve rutina, algo muy poderoso comienza a surgir dentro de mí. Llegó un momento en el que todo se aceleró, más directo, más intenso. Empecé a darme cuenta de que cuanto más convicción tenía, más rápido sucedían las cosas. Y esta convicción no fue una creencia forzada, era un estado de saturación, un punto donde la certeza era tan absoluta, tan arraigada en mí, que el universo no tuvo más remedio que responder. El punto de saturación no se alcanza con esfuerzo, se alcanza con repetición emocional. Fui allí, lo sentí, lo viví, di gracias, y lo hice una y otra vez, hasta que mi cuerpo empezó a reaccionar por sí solo. Ya no necesitaba recordar lo que quería. Eso ya me quedó impresionado. Ya era parte de mi sistema, como si el deseo hubiera dejado de ser externo y se hubiera fusionado con quien yo era. Vi que esto le sucedió a miles de estudiantes. Gente común y corriente que al llegar a este punto manifestó en minutos lo que llevaba años buscando. Algunos informaron cambios de vida en cuestión de horas. Era como si el campo dijera, ahora estás listo, ahora emites exactamente lo que quieres. Y la respuesta llegó con una sincronicidad aterradora. Fue entonces cuando entendí, la intensidad emocional y la fe inquebrantable son catalizadores. No una fe ciega, sino esa fe sentida en el cuerpo. Esa fe que no pide garantías, porque ya sabe. Fe que no negocia con la duda. Cuando lograra esto, el mundo a mi alrededor se reorganizaría como por arte de magia. Pero no fue magia, fue coherencia vibratoria, y cuanto más sucedía esto, más se fortalecía mi sistema. Era como si estuviera entrenando un músculo espiritual, un músculo que cuanto más se usaba, más poderoso se volvía. Y con este poder, la repetición se convirtió en maestría. Y fue en esta repetición, en esta práctica continua, que algo comenzó a cambiar en mi conciencia, en niveles aún más profundos. Me di cuenta de que no bastaba con manifestarme una vez y celebrar. La conciencia necesitaba continuidad. La reprogramación no fue un evento, fue un estilo de vida. Cada práctica, cada meditación, cada nueva creación consciente se convirtió en un ladrillo en esta construcción interna. Día tras día estaba moldeando una nueva versión de mí mismo, y cada manifestación era solo el reflejo de un código mental que se iba instalando con disciplina. Al principio, el cerebro se resistió. El cuerpo resistió. Era como intentar remar contra una marea de viejos hábitos, de patrones arraigados, pero insistí. Incluso en los días en los que parecía que no pasaba nada, seguí adelante. Repitió los decretos. Ingrese al campo, sostuvo la emoción, y poco a poco todo empezó a realinearse. La repetición fue la clave, y el cuerpo, con el tiempo, aprendió el camino. Empecé a notar que la realidad respondía más rápidamente. Las señales llegaron con mayor claridad. La intuición se hizo más aguda. Era como si hubiera afinado un instrumento y ahora cada nota vibraba perfectamente. La conciencia se expandió, no solo en mí, sino en quienes me rodeaban. Fue como si mi transformación arrastrara otras conciencias. Cada deseo cumplido ya no era solo mío. Tocó a la gente, cambió situaciones colectivas, resonó en el campo. Entendí que al elevar mi propia frecuencia, estaba contribuyendo a algo mucho más grande. Mi cambio impactó al conjunto, y fue en ese momento que los decretos empezaron a tener otro significado. No eran solo afirmaciones, eran órdenes vibratorias enviadas al universo.
Y fue al darme cuenta de que comencé a usar las palabras de manera aún más consciente. Porque lo sabía. Lo que dije fue crear. Lo que dije vibró. Y cuanto más poderoso es el decreto, más rápido la realidad se doblega ante mi intención. Las palabras siempre han tenido un peso diferente para mí. Pero fue cuando comencé a utilizar las afirmaciones como códigos vibratorios que todo cambió. Dejé de hablar por hablar. Cada frase se convirtió en un decreto, una declaración consciente de quién elegí ser. Y no fue una frase cualquiera. Fueron declaraciones cargadas de energía, dichas con verdad, con presencia. Palabras que no salieron solo de la boca, sino del centro del pecho. Comencé a afirmar: soy la creación en movimiento. Soy salud en forma física. Soy la conciencia que da forma a la realidad. Y lo repitió con el cuerpo involucrado, con el corazón latiendo con él. No fue una lectura automática. Fue una convocatoria vibratoria. Cada palabra invocaba una realidad. Cada frase era una orden directa al campo cuántico, como si estuviera programando una nueva versión de mí mismo. Estas afirmaciones me ayudaron a disolver viejos bloqueos, pensamientos limitantes, creencias heredadas, miedos velados. Todo empezó a desmoronarse cuando dije, con convicción, que era ilimitado. Y cuando repetí esto varias veces al día, mi mente ya no tenía otra opción. Estaba empezando a aceptarlo. Empecé a recalibrar. El cuerpo lo siguió. La vida respondió. Me di cuenta de que cuanto más repetía estas frases en estados emocionales elevados, más rápido se hacían realidad. Si dijera soy abundancia mientras siento escasez, nada cambiaría. Pero si declarara yo soy la prosperidad con todo el corazón, algo se movería. La vibración fue clave, y la palabra fue el detonante. Juntos, se convirtieron en una herramienta para la creación consciente. Y fue con este entendimiento que comencé a crear nuevas prácticas. Me desperté con una afirmación. Me acosté con otra persona. Escribí en el espejo. Habló durante la meditación, hasta que mi antigua identidad se disolvió. Y una nueva frecuencia empezó a dominar mi campo. La frecuencia de quienes saben que en apenas 20 minutos de alineación real pueden suceder milagros.